La identidad parece ser una de estas cosas que todos sabemos lo que es, pero no somos capaces de explicar. Y hay quienes definen su identidad en base a lo que hacen para ganar dinero. Por ejemplo, dicen, soy músico, soy youtuber, soy programador. Hay quienes basan su identidad en base a dónde nacieron. Dicen, soy europeo, soy latino, soy asiático. Hay otras personas que basan su identidad en base a sus creencias. Por ejemplo, dicen, soy cristiano, soy musulmán, soy ateo. Pero lo importante es que fundamentalmente ninguna de estas respuestas responde a la pregunta que todos en algún punto de nuestra vida nos hemos hecho. Y es, ¿quién soy? No es un secreto para ninguno de nosotros que el mundo ha cambiado bastante últimamente, y no me refiero a los últimos años, sino a las últimas décadas. Y esto es importante porque el mundo que vivieron nuestros abuelos cuando eran jóvenes no es el mismo mundo que vivieron nuestros padres con la misma edad. Y el mundo que vivieron nuestros padres tampoco es el mundo que vivimos los de mi generación. Y tengo un fuerte presentimiento que la tendencia va a continuar para generaciones futuras. Y hablar de esto es importante, es indispensable para poder comprender con profundidad lo que significa identidad y también la crisis de identidad global que crecerá exponencialmente en los siguientes años. Y yo te invito a permanecer en el video para darme a entender por qué estoy convencido que efectivamente esto será así. Un punto importante a tomar en cuenta es que por generaciones fue posible seguir el camino predeterminado, la plantilla de vida que nos propone la sociedad por defecto, que en muchos casos se resume más o menos así. Ve a la universidad, consigue un trabajo, cásate, ten hijos, ve de vacaciones una vez al año y después de trabajar por varias décadas, retírate y vive de tu pensión. Y sí, yo lo sé, para muchos de nosotros escuchar esto es como escuchar una vez más algo que ya es un cliché, porque hasta cierto punto lo escuchamos muchas veces. Pero lo cierto es que esta fórmula se consolidó como una convención social, porque esa receta funcionó relativamente bien por décadas. Sin embargo, uno de los fenómenos sociales que hoy enfrentamos a nivel global es que esta fórmula dejó de funcionar para muchos de nosotros. Y el problema es que no parece haber ninguna otra fórmula mágica que reemplace a la anterior. Por un lado, cada día que pasa se hace más obvio que ir a la universidad no es garantía de tener un trabajo, y muchísimo menos la garantía de tener tal cosa como un trabajo estable. Y por el otro lado, nosotros, los millennials, sabemos que no dependemos de ir a la universidad para ganar dinero, y eso lo sabemos muy bien. Respecto al tema de la familia, es un hecho que los millennials estamos teniendo menos hijos que la generación de nuestros padres. Y los que están teniendo hijos de mi generación lo están teniendo a mayor edad. Incluso tampoco es raro encontrar personas que directamente no quieran tener hijos. Y respecto al tema de la pensión, para los años de retiro, honestamente creo que ni siquiera es un tema en el que estamos pensando demasiado. Creo que somos una generación un poco más cortoplacista. Nos interesa la actualidad y sabemos que el futuro es radicalmente incierto, que todo cambia, se actualiza, que lo que hoy es seguramente mañana dejará de ser. Porque de cierta forma así funciona la moda, lo trendy, las redes sociales, y también de cierta manera así funciona nuestra percepción de la realidad. Y creo que por esa razón, para muchos de nosotros los millennials, no tiene demasiado sentido planificar lo que supuestamente va a suceder de aquí a 3 décadas. Una de las consecuencias directas de todo esto, y por supuesto que muchos otros factores, es que a diferencia de la generación de nuestros padres, para nosotros no parece haber una opción de una fórmula social clara para seguir. Ni para nosotros, y presiento que tampoco para las generaciones que vienen. Y para ser muy honesto, tampoco considero que esto sea necesariamente bueno o malo. Pero lo que sí considero es que en este momento de la historia, y ahora más que nunca antes, es necesario tener claridad mental, claridad de propósito. Porque es que no tenerlo, es decir, la alternativa,
no parece estar clara. Y creo que directamente esto está vinculado con la sensación de autoidentidad, y no tenerlo creo que tiene que ver con muchos de los problemas de ansiedad social que está viviendo mi generación. Comprendamos que las personas que vivimos hoy en el mundo somos la primera generación de humanos que estamos viendo en primera persona el resultado del efecto compuesto del desarrollo exponencial de la tecnología. Nosotros somos la primera generación que estamos experimentando qué se siente poder exponernos a nuevos paradigmas a todos los niveles de la sociedad, comprender que cada 24 horas el mundo es radicalmente un lugar diferente, y la realidad, aunque no nos gusta que nos lo recuerden, es que nadie en todo este contexto es responsable de crear un mapa de vida para ti, si es que tal cosa existe, que no creo. Porque tampoco creo que exista ni la fórmula para tu éxito personal, sea lo que sea que eso exista, ni para mí, y tampoco nadie es responsable de crearla para ti. Cada uno de nosotros es responsable de su vida y lo que quiere de la vida para sí mismo. Y también estoy convencido que esto tiene mucho que ver, que muchas personas de mi generación cada tanto nos sentimos desorientados. Sentimos que queremos tener una vida de impacto, con profundidad, pero al mismo tiempo lograr eso es confuso. Porque lo que hoy se ve como una meta de vida interesante, una carrera profesional para seguir, mañana deja de tener sentido. Por ejemplo, ayer era ser youtuber, la carrera profesional que más llamaba la atención, que más cautivaba la atención. Pero ahora es ser streamer por Twitch. Y mañana va a ser tiktoker, o chef, o ser budista, cualquier cosa. Pero cambia. Y entre tantas opciones aparentes, no parece haber un camino obvio, ¿no? Y por supuesto es casi inevitable en este contexto sentirse abrumado, hasta cierto punto sentir ansiedad. Para muchos de nosotros buscar entender las cosas no parece ser una opción. Básicamente es como el modo por defecto en el que opera nuestro cerebro. Y al menos puedo hablar desde mi experiencia personal. Yo soy el tipo de persona que siente la necesidad de comprender la razón de ser de las cosas. Pero el tema es que hoy por hoy, y seguramente seguirá siendo así en un futuro, creo que tener claridad mental, claridad de pensamiento, es más importante que nunca para todo el mundo, no solo para las personas que tenemos esta tendencia curiosa de investigar las cosas. En lo personal, últimamente me he estado preguntando ¿cuál sería la dirección que tomaría mi vida si yo fuese capaz de filtrar como todo el ruido conceptual que recibo por información en las redes sociales, etcétera? Y honestamente no he dado con una respuesta clara, pero creo que es interesante preguntarte qué es lo que cautivaba tu intención genuina cuando eras niño. Creo que es un buen punto de partida. Y el tema es que a veces es incluso difícil responder qué es lo que genuinamente te gusta a ti, qué es lo que genuinamente te emociona. Y creo que hemos adoptado la tendencia de gravitar, de que nos llame la atención aquello que se vuelve popular y no gravitar alrededor de las cosas que nos llaman la atención genuinamente. Hay otro fenómeno que he vivido y creo que vale la pena compartirlo porque estoy seguro que no soy el único. Yo en lo personal he sentido desconexión del lugar donde nací. Y siento que el lugar donde nací no me representa porque su cultura y sus valores no me representan. Y en general no me siento de ese lugar. Y para ser honesto, incluso desearía poderme desvincular de la convención social que eres del lugar donde naciste. Porque es una idea que por sí misma hasta cierto punto me parece absurda, aunque comprendo el contexto de por qué existe. Pero el tema está en que yo no tengo ni la culpa ni el mérito de nacer en el lugar donde nací. Y yo conservo la esperanza que de aquí a algunos años la idea o el concepto de nacionalidad en sí sea obsoleta. Y te invito a pensarlo de la siguiente manera. El hecho que en algún punto de la historia un grupo de personas decidieron acordar que existen líneas imaginarias para dividir el planeta no significa que yo estoy en la obligación de estar de acuerdo con ellos. Tampoco tú tienes que estar de acuerdo ni con ellos ni conmigo, pero creo que vale la pena y es válido cuestionarse las convenciones sociales. También considero que es importante ser conscientes que por primera vez en la historia humana nosotros estamos presenciando en primera persona el nacimiento de una cultura que no está limitada geográficamente, sino tecnológicamente. Y a esto nosotros le llamamos globalización.
El tema está en que las canciones que nosotros escuchamos, las películas, las series que vemos, los memes que compartimos en las redes sociales son los mismos en buena parte del planeta. Y esto no es algo que podemos dar por sentado. Es el nacimiento de un fenómeno emergente que nunca antes había sucedido. En lo personal, yo tuve la oportunidad de unirme a un evento en Corea del Sur donde participaron personas de 74 países y me voló la cabeza, me resultó una locura darme cuenta lo mucho en común que tenía para hablar con personas que habían nacido en países que yo ni siquiera sabía que existían. Y lo cierto es que por mi experiencia personal he comprobado que la cultura de mi generación no está limitada a nuestro entorno directo, del lugar donde nacimos, ni a nuestra familia, sino que nuestra cultura en buena parte está también construida por el contenido que consumimos en Internet. Y es que al fin y al cabo, ¿qué es lo que es cultura? Porque Wikipedia define cultura como conjunto de saberes, creencias y pautas de conductas de un grupo social. Entonces creo que es totalmente válido decir que la cultura se construye en buena parte de lo que consumo en Internet. Y la realidad es que no solo soy yo, esto es lo que ha sucedido con toda una generación de los millennials, al menos los que tenemos acceso a Internet. Y tengo la sensación que esto va a seguir siendo así para futuras generaciones. Y por supuesto que esta realidad trae consigo otros matices. Por ejemplo, cuando yo encontraba a alguien en YouTube que tenía 20 años y me decía cómo facturaba millones de dólares al año con su agencia de marketing, yo me decía, pero holy moly, es que soy una tragedia de ser humano, ¿no? Mi vida es un desastre. Y por supuesto que estas comparaciones y muchas otras de mil matices no considero que sean algo positivo. Gracias a todo este mar de información llegué a la conclusión de lo que significaba el éxito para mi vida. Y por buena parte significaba llegar a ciertos números en mi cuenta bancaria, llegar a comprar ciertas propiedades, ciertas cosas. Y para ser totalmente franco, yo no estoy seguro si realmente esa es la vida que quiero o son los logros de otras personas que yo he decidido adoptar para mí. Y voy a dar ejemplos porque sospecho que estoy lejos de ser el único en este bote y en esta situación. En mi caso personal, hace algunos años se me metió en la cabeza que yo quería fundar una empresa tecnológica y que con mi empresa tecnológica yo quiero crear productos de alto impacto. Pero lo cierto, y un poco en esta onda de la reflexión, es que aún en esta etapa de mi vida yo no estoy seguro de cuál es la motivación real detrás de esa meta que honestamente es arbitrariamente autoimpuesta. Y el tema está en que, ¿acaso es que quiero llamar la atención de otras personas para sentir que yo como persona tengo valor porque fundé una empresa que vende productos que se venden bien? ¿Acaso es que me motiva el hecho de que mi nombre, por la razón que sea, quede en la historia? O, y no lo sé, es que realmente consigo un problema que me llama la atención, me inspira genuinamente solucionarlo y sé que al solucionarlo voy a mejorar la vida de muchas personas y la satisfacción de hacer eso es lo que me motiva. Honestamente no tengo respuesta en este punto de mi vida para estas preguntas, pero a lo mejor es de todo un poco, ¿no? Pero indistintamente de las metas que tú tengas en tu vida, lo que sí he descubierto y considero que es muy importante es, ahora más que nunca antes en la historia humana, tener intencionalidad en nuestra vida. Hacer el esfuerzo de cultivar nuestra identidad con criterio propio. Y creo que hay que dedicar tiempo a la reflexión, cortar distracciones, leer filosofía, leer buenas novelas y aceptar que está bien cada tanto cortar el caudal de información de nuestros smartphones, de nuestros celulares inteligentes y comprender que está bien alejarte un poco de la distracción. Quizás una de las razones principales por la que hago estos videos, y honestamente lo disfruto mucho, es porque para mí es como una especie de excusa de escribir, reflexionar. Me ayuda a encontrar un poco de sentido en todo este laberinto que estamos viviendo. Y aún siendo una persona con fuerte tendencia creativa, que cada tanto he intentado hacer videos para YouTube desde hace años, aún para mí no ha sido fácil conseguir algo que compartir. Ni siquiera creo que hoy haya conseguido un mensaje para compartir en las redes sociales. Y creo que precisamente por eso es como una muy buena oportunidad compartir, si no tengo el mensaje, compartir la búsqueda de ese mensaje. Y precisamente esos son estos videos.
Y si sientes que este video te agregó valor, compártelo con otra persona. Esta es una manera real y directa de contribuir con este proyecto. Y muchísimas gracias por compartir junto a mí esta travesía que llamamos vidas de forma simbólica por unos minutos viendo este video. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.